quiero que empecemos viendo dos cosas. Hagamos dos observaciones a manera de introducción de este salmo. Lo primero que quiero que veas es que el salmo inicia con un mandamiento. Este salmo que comúnmente se ha dicho que es David el autor, y lo dice también ahí, Salmo de David, inicia con un mandamiento para cada uno de nosotros. No sabemos, y de hecho los comentaristas no saben cuándo exactamente David escribe este salmo. Hay quienes han dicho que posiblemente David, cuando escribe este salmo, es un hombre de avanzada edad. Es un hombre que ya ha caminado a lo largo de la vida, y en la medida que él ha avanzado en la vida, él valora mucho más las bendiciones que Dios le da que cuando era joven. De hecho, Spurgeon llega a decir que vemos a David con un sentido más agudo de su propio pecado. Vemos a un David que está consciente de la fragilidad de la vida. Y es por eso que al saber que está cerca quizás de sus últimos días, este hombre se vuelca en agradecimientos. Nuevamente, esa es una injerencia. No sabemos cuándo exactamente David escribe esto, pero lo que sí sabemos es que este salmo va a iniciar con un imperativo, con un mandamiento. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la primera palabra que aparece? ¿Cuál es? Bendice. Ahora, no podemos brincarnos esto y suponer que entendemos esta palabra, porque aunque los cristianos usamos mucho esta palabra, a veces nos olvidamos de su verdadero significado. Los cristianos tenemos frases que dicen, por ejemplo, Dios te bendiga, ¿no? O a veces escribimos en los mensajes, terminamos de escribir un mensaje y decimos bendiciones, ¿no? Pero ¿qué es bendecir? Porque lo primero que el salmista nos dice, o David nos dice, es bendice. Este es un mandamiento. Es más, en este mismo versículo aparece nuevamente este mandamiento. Bendice y luego dice, y bendiga. Y mira el versículo 2. ¿Cómo inicia? Bendice. Entonces es importante entender la palabra bendecir para saber lo que tenemos que hacer. Ahora, quiero aquí poner frente a ustedes esto. La palabra bendecir, en su definición, es dar alabanzas, engrandecer a alguien. Pero ojo aquí en cómo lo usamos. Porque si yo te digo, Dios te bendiga, ¿qué estoy diciendo? ¿Que Dios te engrandezca? ¿Que Dios te dé alabanzas? Entonces, ¿cómo entender esto? Si metemos el significado de la palabra bendecir solamente a alabar y agradecer, ¿cómo entonces esto se va a aplicar? O por ejemplo, cuando realmente Dios nos está bendiciendo. ¿A cuántos nos ha bendecido Dios hoy? ¿Dios te ha bendecido hoy? ¿Qué ha hecho? Entonces, englobamos las bendiciones en muchas cosas que nos pasan todos los días. Pero, ¿todo lo que nos pasa sería una bendición? Ahora, aquí ya tenemos dos ideas. Una, si bendecir es alabar y engrandecer, cuando decimos Dios te bendiga, no podríamos usar ese significado. Y cuando Dios nos bendice,
dándonos muchas cosas, como hemos dicho, permitiendo que despertamos, permitiendo la comida, el trabajo y tantas cosas. Entonces, cuando bendecimos a Dios, ¿que le mandamos comida? Entonces es como decir, voy a bendecir a Dios. Entonces, aquí hay un elemento de entender exactamente lo que David nos está pidiendo que haga. Porque aquí el salmista, ¿qué está pidiendo que hagamos? ¿Verdad? Cuando Dios te bendice, ¿tu vida es transformada? ¿Cambia tu vida con la bendición de Dios? Sí. Pero ¿será que Dios cambia cuando nosotros lo bendecimos? Dios no cambia. Entonces, la palabra bendición tiene dos aplicaciones. Por un lado, es una expresión de agradecimiento, es una expresión de alabanza, es una expresión de admiración, de engrandecer a alguien. Pero por otro lado, la palabra bendición también significa lo que Dios nos ha dado y nos da todos los días. ¿En qué sentido entonces el salmista está usando aquí la palabra bendición? Lo está usando en el primer sentido, que es expresar agradecimiento, alabanza, gratitud y admiración. Entonces, lo primero, un vento blanco, Corolla, vento, Corolla. Si no hay dueño, ahorita lo rifamos para sí, los pagos que tenemos que hacer. Ok, entonces, la palabra bendecir, aquí el salmista la está usando en un sentido de engrandecer, alabar, exclamar que este hombre está agradecido. Entonces, eso es lo primero que quiero que observes. Aveo blanco por los botes de basura. Ahí está, ahora sí. Le atinamos. Ok. De entrada, mira, si hoy no aprendemos mucho de la palabra de carro, ya hemos ido aprendiendo. La diferencia entre un vento, Aveo y Corolla. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que David está diciendo que debemos bendecir y como un mandamiento, y el significado aquí no es lo que Dios nos da, que son bendiciones. No, el significado de esta palabra en el uso del salmista es un elemento de que este hombre está agradecido, este hombre está exclamando alabanzas, está exclamando gratitud, admiración. Entonces es lo primero que tenemos que observar en este salmo. Este salmo inicia dándonos un mandamiento. Pero hay una segunda observación bien importante aquí, que le da mucho sentido a este salmo, que David no está hablando con Dios. Es más, ni siquiera está hablando con nosotros. ¿Verdad? David inicia este salmo con un mandamiento. Bendice. Y lo segundo que debemos de observar es que el salmista ni le está hablando a Dios, ni nos habla a nosotros. ¿A quién le está hablando? A su alma. Aquí hay una conversación, ¿verdad? Esta es una conversación. Pero ¿dónde se está llevando a cabo esta conversación?
a un nivel personal. ¿Alguna vez has tenido este tipo de conversaciones contigo mismo? Todos las tenemos, todos los días. Y antes de ir a elementos de aplicación, quiero que veamos qué es lo que el salmista le está diciendo a su alma. Entonces, lo primero ya dijimos que lo que le está diciendo a su alma es, alma mía, agradécele al Señor, exáltalo, alábalo. Entonces, ¿quién es el primer motivante o quién debería ser el primer motivante en tu vida para bendecir, alabar, exaltar y ser agradecido con Dios? ¿Quién debería ser el primer motivante? Tú mismo. Es que estoy desanimado, decimos. Y nadie de la iglesia me da palabras de ánimo. En esta iglesia no hay amor. Bueno, mi pregunta es, ¿y tú mismo qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Porque aquí hay un mandamiento de ser agradecidos con Dios. Y el mandamiento es para cada uno de nosotros, para que lo apliquemos ¿con quién? Con nosotros mismos. Entonces, todo el versículo 1 es esta exhortación personal que David se está haciendo, porque mira lo que dice todo el versículo 1, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, todo lo que soy, bendiga su santo nombre. Y mira qué hermoso, esto se conecta con lo que Jesús dijo que es el resumen de la ley. ¿Cuál es el resumen de la ley? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es decir, con todo tu ser. Entonces, David, a la luz de el Pentateuco, está escribiendo un versículo donde literalmente está diciendo, alma mía, haz lo que la Biblia dice que tienes que hacer, dar gracias a Dios con todo lo que tú eres. Amar al Señor y amar al prójimo, dijo Jesús, en eso se resume la ley. Eso es lo principal de la ley. Pero lo que está en primer lugar es amar a Dios, bendecir a Dios, exaltar a Dios con todo tu ser. Y por si fuese poco, empieza el salmista a enumerar, vuelvo a repetir, no va a enumerarnos a nosotros, el salmista no está hablándonos a nosotros, el salmista se está hablando a sí mismo y a sí mismo se va a empezar a enumerar un montón de cosas que Dios ha hecho por él, precisamente las bendiciones que Dios le ha dado. Entonces, entendiendo la palabra bendecir, ¿qué vemos en estos primeros versículos? Vemos que Dios bendice al salmista y por consecuencia el salmista, ¿qué va a hacer? Bendecir a Dios. Pero entendiendo los significados de la palabra bendecir. Porque piénsenlo primero. Verso 2. Nuevamente. Bendice alma mía al Señor. Y no olvides. Aquí hay otro elemento importante.
y es la frase, no olvides. Y esto es tan importante porque la tendencia de nosotros es olvidarnos. Y cuando nos olvidamos de los beneficios que es estar en Cristo, lo que se mete al corazón de cada uno de nosotros es la queja. Y empezamos a quejarnos. Y nuevamente, si en tu corazón lo que ha habido es queja, es porque tus conversaciones a nivel personal te han llevado a eso. El salmista le está diciendo a su alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es como decir, alma mía, no te olvides que hoy el Señor te ha bendecido. Por lo tanto, si te ha bendecido con un plato de comida a la mesa, ¿qué tenemos que, según este salmo, hacer nosotros? Bendecir a Dios. Ahora, ¿le vamos a llevar comida? No. Es engrandecerlo, agradecer. Eso es bendecir a Dios por la bendición que hemos tenido. Es más, mira lo que sigue diciendo el versículo 3. Él, ¿qué hace? Y la forma en que está escrito es en un presente continuo. Porque Él te perdonó ayer. Y hoy también. Y mañana también. Él es el que perdona todas. No dice algunas, no dice unas cuantas, no dice muchas. Él es el que perdona todas. Tus iniquidades, tus pecados. Y me encanta el hecho que el salmista está diciendo que eso el Señor lo hace todos los días de una manera continua. Mis hermanos, si eso no nos motiva a la alabanza, a bendecir a Dios, no sé qué nos motivaría. Hemos sido perdonados y seguimos siendo perdonados. Dios en Cristo nos ha perdonado y su perdón es tan perfecto y tan continuo que, por así decirlo, no está condicionado al hecho de que nosotros ya no fallemos. Nosotros muchas veces perdonamos con condición. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Dios no nos perdona bajo esa condición. Porque si Dios nos perdonara bajo esa condición de te perdono, pero no lo vuelves a hacer, ¿cuántas veces hemos caído repetidamente en un mismo pecado? Pero Él sigue perdonando. ¿Y sabes quién es el primero que muchas veces olvida eso? Nosotros. Y cuando me olvido de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que me ha perdonado, es por eso que me cuesta perdonar a alguien más. Si tenemos raíces de amargura a nivel de nuestro corazón, que no hemos podido perdonar a alguien, ¿sabes por dónde podemos empezar? Podemos empezar por la realidad de que te has estado olvidando de que tú en Cristo eres perdonado. Cuando yo me olvido de que he sido perdonado, me cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque prácticamente estoy exigiendo justicia cuando a mí no se me ha dado justicia, a mí se me dio misericordia. Se me dio gracia. Se me dio perdón. Y recuerda, ¿con quién está hablando el salmista? Con su alma. Porque parece ser que su alma ha olvidado que Dios lo perdona. Pero nosotros no somos como el salmista, ¿va? Somos una más. Ya dijimos, Él nos ha dado bendiciones. Eso está en el verso 2, ¿verdad? Beneficios. Verso 3 es el que perdona tus iniquidades, pero también en el verso 3 hay algo más. Él es el que sana. Ahora,
Aquí es importante entender que el elemento de sanidad, que si bien puede aplicarse a un elemento temporal, Él nos ha sanado de la principal enfermedad, que es el pecado. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces si pasamos un tiempo de enfermedad y no vemos una sanidad de parte de Dios, muchos podemos concluir que Dios no nos ama. Pero eso no es así. Es más, cuando nos olvidamos de los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, nuestro servicio, nuestro tiempo con Dios, nuestro caminar con Dios, lo condicionamos a lo que Dios puede hacer o a lo que creemos que Dios debe hacer. Entonces, negociamos con Dios y le decimos, Señor, si tú sanas a mi hijo, si tú sanas a mi hija, si tú sanas a tal familiar, si tú me sanas, ¿qué decimos? Entonces, yo voy a hacer esto. ¿Y qué si no lo sana? ¿Deja Dios de ser Dios si no lo hace? ¿Su amor por ti es menos por el hecho de que no hizo lo que tú querías? Tengamos cuidado, porque esto tiene que ver con quién es Dios para nosotros. O de quién creemos que es Dios, porque a veces suponemos que Dios está obligado a hacer lo que le pedimos cuando le pedimos y en la forma en que se lo pedimos. Señor, si tú me das este trabajo, si tú me permites esto, si tú me permites aquello, yo voy a hacer esto. ¿Y qué si Él en su providencia, en su soberanía, en su cuidado, te cierra esa puerta porque Él sabe que es lo mejor para ti? Entonces resulta que en nuestra ecuación, si Dios hace esto, yo hago esto, Dios no lo hace, entonces yo no lo hago. ¿Crees que Dios va a estar diciendo, híjole, ¿y ahora? El salmista dice, Él sana todas tus enfermedades como un recordatorio también. Por eso aquí me encanta, y yo soy de la opinión, esto es algo muy personal, yo soy de la opinión con algunos comentaristas bíblicos que creen que David ya es, ya tiene una edad avanzada cuando está escribiendo esto. Porque ha visto esto a lo largo de su vida. Ha visto la mano poderosa de Dios en su vida, pero también ha visto la mano poderosa de Dios aun cuando la respuesta a su oración es no. Porque, mis hermanos, cuando Dios nos dice que no a una oración, ahí también vemos su mano poderosa que nos sustenta aun cuando todas las puertas se han cerrado para nuestra vida. Y aquí hay una gran bendición que es un recordatorio que por encima de que tal vez Él no sane algo, en últimas instancias lo que Él ya hizo por nosotros es una gran bendición. Y perdón, quiero decir esto con respeto. Hay personas, y ha habido personas a lo largo de la historia del cristianismo, en las cuales Dios no ha sanado sus enfermedades y todo lo contrario, Dios permite que esa enfermedad sea el medio. ¿Para qué? Para llevarlo con Él. Y bajo esa dinámica es cuando Pablo llega a decir, porque para mí el vivir es Cristo. Y es por eso, y lo hemos dicho, el cristiano que muere con una enfermedad no perdió la batalla con esa enfermedad. Porque lo que terminó pasando es que Dios usó eso para llevarlo con Él. Entonces, morir es. Qué fácil lo decimos, ¿verdad? Pero mira qué más hace Dios, versículo 3. Ya lo vimos, perdona, sana, verso 4. Él es el que rescata nuevamente.
Es importante la forma en que el salmista lo escribe. Él es el que rescata. Y esto es bien curioso porque aquí tiene que ver más con la vida cristiana diaria, en el sentido de que, al igual que el perdón, este elemento de rescatar aquí está en un constante o en un continuo, en un presente continuo. ¿Qué significa esto? Que Él no solo nos rescató de la muerte espiritual, que eso ya es para vivir toda la vida agradecidos. Él sigue, ¿sabes qué? Rescatándonos, porque muchas veces en nuestra necedad nos metemos en cada situación. Y muchos estamos ya a veces en situaciones que dices, ya no la veo llegar, la solución, y estamos, Señor. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha ayudado a salir adelante? Es más, fíjate qué impresionante es el Señor y qué tan sabio, que hay situaciones, hay problemas, hay hoyos, fosas en las cuales caemos por malas decisiones, por no considerar a Dios en nuestras decisiones, por nuestra necedad, por nuestro orgullo, terminamos cayendo en estas fosas, en estas situaciones bien difíciles, que estando ahí en esa fosa, uno clama al Señor y uno quisiera este milagro, y a veces pasa, pero no siempre, uno quisiera que Dios literal nos agarrara de acá y nos sacara. Como cuando estamos súper endeudadísimos y uno quisiera y dice, ay, ¿cómo quisiera un milagro de 50,000 pesos en mi cuenta? Y curiosamente hay quienes predican esas cosas. Ahora, ¿Dios lo puede hacer? Y entonces dices, ¿por qué no lo hace? ¿Sabes por qué no lo hace? Porque muchas veces te lo puede dar y ¿al cuánto tiempo volvemos a estar en la misma fosa? ¿Por qué? Porque no aprendemos. Es más, dices, híjole, necesito pagar 10,000 pesos. Por milagro de Dios te llegan 10,000 pesos. ¿Qué dices? ¿Abono 5? Porque si no me voy a quedar. Pero no estabas en cero, estabas en -10. O sea, llegar a cero es ganancia, ¿sí o no? O estoy mal mis matemáticas. Pero ¿por qué no lo hacemos? Una, porque no creemos que Dios va a ayudarnos, aunque estamos viendo cómo nos está ayudando, ¿verdad? O sea, ya vemos la ayuda de Dios. Señor, ocupo 10,000 pesos y de una manera milagrosa, lo que sea, te llegaron los 10,000 pesos. Dices, híjole, ¿qué hago? Voy a comprar un Bitcoin. Dices, ¿qué hago? Y entonces, justo ahí, dejas de considerar a Dios. Ya no oras, porque ya tienes la paga. Entonces, tomamos malas decisiones y entonces hacemos estos movimientos, abonamos acá, esto lo dejamos por cualquier cosa, tal. Y bueno, y ahora, Señor, ya no ocupo 10, ocupo 5, Señor. Y ahí estamos, ¿no? En estos asuntos. Tarde o temprano volvemos al mismo pozo. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la razón? La razón es, nuevamente, mi falta de fe, de confiar en el Señor. Pero número 2, es mi falta de sabiduría. Ahora, Santiago dice que le pidamos a Dios sabiduría. Y Él es
Él nos la va a dar. Ahora, pero ¿cómo viene la sabiduría? ¿En pastilla? Sería excelente que viniera en pastilla, ¿no? ¿Cómo viene la sabiduría? Precisamente en pasar tiempo en la escritura y dar pasos de fe creyendo en Dios, que si hago lo que Él dice, voy a salir adelante. Por lo tanto, muchas veces el Señor, sale por esto, muchas veces el Señor no va a obrar como nosotros esperamos que lo haga, pero ya está obrando dándonos sabiduría. Una de las formas en que Él rescata de la fosa nuestras vidas es que Dios no nos da lo que le pedimos como le pedimos las cosas, sino muchas veces la respuesta de Dios es dándonos sabiduría. Se supone que en la medida entonces que crecemos en la vida cristiana deberíamos de ser más sabios. ¿Cómo iremos ahí? Nuevamente, ¿con quién está hablando David? Con su propia alma. Diciéndole, alma, no te olvides que cada vez que te emproblemabas por no tomar en cuenta a Dios, Él te rescataba. Y mira que lo dijo un hombre que para emproblemarse, ¿verdad? Digo, de las emproblemadas más famosas que tuvo este hombre, pues sabemos esta historia de con Betsabé mandó a matar a un hombre, todo este show. Por eso, vuelvo a repetir, para mí coincide mucho que este hombre cuando escribe este salmo ya es anciano, ya está grande de edad, porque es este recordatorio de poderle decir a su alma, oye, a ver, ¿por qué estás desanimado? ¿Por qué no bendices al Señor? ¿Qué no te acuerdas que en todo ese montón de problemas a los que te metiste, el único que te ayudó, el único que te rescató, el único que te ha tenido hasta aquí, no eres tú, es Dios? Y ese es un buen recordatorio de lo constante que Dios hace. Por eso Él dice, Él rescata, no solo nos ha rescatado ayer, puede rescatarnos hoy y lo seguirá haciendo. Pero la idea es que vayamos aprendiendo. Pero mira qué más hace en este mismo versículo. El que te corona de bondad y compasión. La palabra corona, cuando aparece, siempre va a tener esta connotación de coronar, de un elemento de gloria. Por eso a los reyes se les coronaba. Entonces, básicamente lo que está diciendo acá es un elemento de que Dios ha mostrado su gloria en la vida del salmista. A veces, como cristianos, oramos y hay quienes hasta cantamos, quiero ver tu gloria. Lo curioso es que yo a veces me pregunto, a ver, si estás pidiendo ver la gloria de Dios, ¿qué estás esperando ver? Dices, la gloria de Dios. ¿Pero qué es la gloria de Dios? Porque decimos, muéstranos tu gloria. ¿Pero qué es la gloria de Dios? Entonces, según el Antiguo Testamento, la gloria de Dios es Dios mismo. Entonces, cuando decimos muéstranos tu gloria, es como decir muéstranos a ti. Y cuando el salmista está diciendo, Él te corona de bondad y compasión, es como diciendo, Él ha mostrado su gloria en tu vida de dos maneras. Mostrándote cuán bueno es Él contigo y mostrándote cuánta compasión te ha tenido. Todos los que estamos acá, si hemos visto la bondad de Dios en nosotros, si hemos visto su compasión en nosotros, déjame decirte que has visto la gloria de Dios. Y no necesitamos cosas que nos emocionen ni todas esas cosas. Si ves la bondad de Dios cuando te cuida,
Cuando tal vez hiciste un viaje, pudiste ir del punto 1 al punto 2 y regresaste a casa y llegaste en la noche a casa y pudiste disfrutar tu familia. Eso es gracias a la bondad de Dios, a la compasión de Dios. Aunque tuviste un día súper pesado, un mal día en el trabajo, pero pudiste regresar a casa para cenar con tu familia. Eso es gracias a la bondad de Dios y a la compasión de Dios. Por lo tanto, ese día, aunque para tus ojos sea un mal día, ese día viste la gloria de Dios. Por eso el problema es cuando yo me olvido y la tendencia de mi corazón es quejarme. Mucho tráfico, mucho calor, mucho frío, mucho esto, mucho aquello y mucho lo otro. Sí, tuviste un mal día como todos los hemos tenido. Pero por eso el salmista le está diciendo a su propia alma, oye alma, fue un día pesado, fue un día difícil, fue un día con muchas cosas, pero Señor, te doy gracias porque puedo llegar a casa. Gracias porque puedo sentarme a la mesa con mi familia y tal vez estamos pasando situaciones económicas difíciles, pero por lo menos un cafecito con pan vamos a disfrutar hoy. Ese cafecito con pan a la mesa con tu familia, estás viendo la gloria de Dios. Pero cuán rápido lo olvidamos. Y entonces decimos, y de ahí no preparaste nada. Bueno, ese ya es otro tema. Mira lo que sigue diciendo el verso 5. El que colma. Y este de colmar no es otra cosa que llenar. Él es el que llena de bienes tus años. Y este elemento de bienes no es un elemento netamente material como para decir que en la medida que vayamos creciendo en el cristianismo, Dios va dándote más cosas materiales. No, es un elemento de nuevamente que Él va con nosotros a cada año de su vida porque nuestro bien es Él. Él va con nosotros, Él está con nosotros. Entonces Él nos llena de tantas bendiciones. Y por último, concluye en este versículo diciendo, para que tu juventud se renueve, ¿qué dice? Como el águila. Ahora, aquí quiero hacer nada más una nota al pie. ¿Han escuchado esta historia del águila que dice que a cierta edad, ¿qué hace? Con su pico se quita las plumas, luego golpea y se va a esconder allá en la montaña. ¿Cuánto tiempo? Dice que 3 meses. Ahí está el águila ya pelona. Y ya después le vuelven a salir ya todo, garras, plumas, pico, y órale, a echar el vuelo. Y otros años más de vida. Y entonces de esta historia agarran de entonces de que Dios va a renovarnos como el águila. Lo primero es que esta historia, por bonita que pueda sonar, no es cierto. No por lo bonito que sea una historia significa que sea cierta. Jamás en la naturaleza se ve eso. Eso es imposible. Y es más, no solo es un mito. No puedes aplicar, aun cuando eso fuese cierto, vamos a suponer, ¿cómo aplicas eso a la vida cristiana? ¿Te quitas el cuero? ¿Cómo? ¿O Dios te va a despojar de todo para entonces luego volverte a bendecir? ¿Ven lo ilógico? Pero aquí, ¿qué dice? Para que tu juventud se renueve. Ahora, aquí tenemos que responder algo. ¿Cómo se renuevan las águilas? Porque el salmista está agarrando la referencia de la naturaleza. El salmista sabe cómo se rejuvenecen las águilas y entonces el salmista está diciendo que Dios va a hacer lo que hace con las águilas en su vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo se rejuvenecen las águilas? Y me llama la atención porque la forma en que las águilas se rejuvenecen, como otros tipos de animales,
es un proceso constante. Y me encanta esto porque, haz de cuenta, a un águila no se le podría quitar todas las plumas porque no va a poder volar y lo siguiente de no poder volar no va a poder conseguir comida y entonces se va a morir. Así de fácil es la lógica. ¿Qué pasa entonces con el plumaje del águila, por ejemplo? Es que vamos a suponer que si se cae una pluma, ya viene la otra. Es este proceso de renovación no es un proceso de un momento, es un proceso de toda la vida. Y por eso el salmista lo usa aquí, porque este elemento de que Dios va a constantemente renovar nuestras fuerzas para seguir adelante, mis hermanos, no es algo que Dios hace en un momento específico, no, es algo que Dios hace todos los días, porque todos los días necesitamos nuevas fuerzas para seguir. Y esto es lo que el salmista está diciendo. Él hace que todos los días tengamos nuevas fuerzas para seguir adelante. ¿Y sabes por qué esto es tan necesario? Porque si la vida cristiana la vivimos en nuestras fuerzas, simple y sencillamente muchos hace tiempo hubiéramos desmayado. Si estamos hasta el día de hoy como cristianos, como creyentes, es gracias a que Él todos los días renueva sus misericordias y en esas misericordias nuevas que nos da todos los días vienen nuevas fuerzas para seguir adelante. Por eso no hay un solo día, no hay un solo momento que podemos vivir la vida cristiana sin Cristo. ¿Cuántas bendiciones el salmista le está recordando a su propia alma? Alma, Él te bendice, Él te perdona, Él te sana, Él te rescata, Él te corona, Él te colma y Él te renueva de nuevas fuerzas todos los días. ¿Cómo no bendecir a Dios? ¿Cómo no agradecerle? Y permíteme concluir aquí. Lo primero, tenemos que entender que todos tenemos conversaciones con nosotros mismos. Es una realidad. Conversas a nivel de tu alma. Aquí la pregunta no es si no tienes esas conversaciones. No, las tienes. Aquí la pregunta es, ¿qué le estás diciendo a tu propia alma? Porque es justo ahí, a ese nivel de esa conversación, donde los dardos del enemigo llegan. Satanás envía su dardo que empieza literalmente a hacer que en tu mente empiece a rodear ciertos pensamientos y tú empiezas a meditar en ellos y es de ahí la necesidad de la palabra de Dios para combatir los dardos de Satanás. Y ese es un elemento, una conversación que tú tienes a ese nivel. Es más, ahorita, mientras yo te estoy hablando, tú tienes esa conversación contigo mismo. ¿Será que ya va a terminar? Tú estás a un nivel de tu propia alma hablando esto. Ya me quiero ir porque ya van a cerrar la tienda y tengo que comprar mi despensa, dice. Tenemos estas conversaciones. Mi pregunta para ti esta noche es, ¿qué le dices a tu propia alma? Porque es ahí donde Satanás envía los dardos. Satanás va a decirte, ¿sabes? Dios ya no te ama. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese pensamiento? Porque muchos comienzan a decir, sí, es cierto, creo que ya Dios no me ama. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer lo que el salmista hace, hablar con su alma para recordarle todas las bendiciones de Dios. Lo segundo, todos aquí estamos agradecidos con alguien, de una o de otra forma. Todos aquí estamos agradecidos. Mi pregunta es, ¿con quién estás agradecido? Porque posiblemente es fácil decirle gracias al que te hizo un favor,
gracias al que te apoyó a conseguir un trabajo, gracias al que te ayudó a salir de una situación, gracias al que te dio un ray, gracias a tantas personas que te han ayudado en una u otra situación, pero cuán fácil es olvidarnos de darle gracias a Dios. Y aquí este salmo comienza recordándole David a su alma, diciéndole, alma mía, agradece, porque cuando tú le agradeces a Dios por tantas bendiciones, en otras palabras, lo que estás haciendo es bendiciendo al Señor. Tú le bendices a Dios cuando eres agradecido y le dices, Señor, gracias. Y es algo, mis hermanos, que deberíamos de comenzar a practicar. El agradecimiento. Porque muchas veces lo que más practicamos es la queja. Y número 3, todos los que estamos acá tenemos bendiciones. Dios nos ha bendecido. Hay algo que se conoce como la gracia común, cuando el Señor dice que la lluvia cae sobre buenos y malos. Todos los que estamos acá, aun si esta noche estás acá y no eres cristiano, Dios te ha bendecido. Pero mi pregunta para ti esta noche es, ¿te ha bendecido con las bendiciones que el salmista menciona? Porque puede ser que Dios te ha bendecido con un buen trabajo, pero no tienes la bendición de ser perdonado. Puede ser que Dios te ha bendecido con buena salud, pero puede ser que no has sido bendecido con el perdón de tus pecados. Puede ser que el Señor te ha bendecido con una buena casa, con un buen carro, pero puede ser que no estás bendecido con el hecho de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Mi pregunta para ti esta noche es clara. No te estoy preguntando si te ha bendecido Dios. Creo que te ha bendecido Dios. Mi pregunta para ti es, ¿Dios te ha bendecido con el perdón de tus pecados? ¿Él te ha perdonado tus pecados? Porque si tu respuesta es no, hoy es el día en el cual tú puedas recibir esta bendición que Dios en Cristo Jesús nos ha prometido y nos ha ofrecido. Si no estamos en Cristo Jesús, perdón que te lo diga, pero estos 5 versículos no tienen sentidos en tu vida. Porque estos 5 versículos tienen sentido cuando estás en Cristo Jesús. Estas bendiciones son para estar en Cristo Jesús y quien nos la da es Él. De nada sirve vivir toda una vida sana si terminaremos en el infierno. De nada sirve decir, es que tengo muchas bendiciones, si al final de esta vida terminaremos en la condenación eterna. Jesús fue claro, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo y perder su alma? ¿Sabes qué es lo más hermoso? Es que Dios, para perdonar mis pecados y tus pecados, hizo algo. Y esa es una gran bendición. Y lo que hizo fue enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Cuando el salmista dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, mi hermano, mi hermana, te lo digo de esta manera. No hay mayor bendición que el haber sido perdonado, que todos tus pecados, aún esos que tal vez nunca le has dicho a nadie, aún esos que están escondidos hasta en lo más profundo de tu conciencia, y como decíamos el domingo, aún esos que cometemos sin darnos cuenta. Lo hermoso del Evangelio es que Él nos perdona. Sí, hoy tenemos la bendición, tenemos la bendición de bendecir a nuestros hijos con una mochila, con un juguete, con un cuaderno. Gloria a Dios por eso. Nuestros hijos se van a ir con una bendición. Pero por favor, no te vayas sin la mejor bendición que es tener a Cristo como tu Señor y Salvador. El haber sido perdonado. Y si tú ya estás en Cristo, por favor, no te vayas con dejar que este día termine
sin ser agradecido. Porque vuelvo a repetir, la queja está ahí presente muchas veces. Y a veces nos quejamos no, yo vine porque quería mi mochila y no sabía que solo para los niños era. Dice. No, no hay amor. No, hermanos. Sé que y esto es una lucha, por eso es que necesitamos ser renovados constantemente, porque vuelvo a repetir, de este lado de la eternidad, en un mundo caído, la vida muchas veces es muy difícil. Tenemos días difíciles y alguien decía que si vivimos lo suficiente, vamos a sufrir más. Porque eso es de este lado de la eternidad. Pero, he aquí el salmista nos recuerda algo que nuestra alma necesita escuchar. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y necesitamos eso. Y en esta última oración quisiera que pasaran los niños también, para que si vienes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, abraza a tu familia, vamos a tener un tiempo para que le demos gracias a Dios por la familia, pero también si estás aquí y Cristo no es tu Señor y Salvador, que hoy sea un buen momento para decirle, Señor, perdóname y aquí estoy para recibir este perdón. Pongámonos de pie, por favor, y llama a tus hijos, llama a tu familia ahí que estén juntos. No importa la edad que tengas, porque dices, ya tengo 30 años, puedo ir, ve con tu mamá, con tu papá. Vamos a orar juntos como familias, vamos a ponernos de pie, hermanos. Allá atrás, pongámonos de pie, vamos a orar, por favor. Vamos, acércate a tu familia, si está tu familia acá. Acércate, por favor, con alguien para que oremos juntos. Vamos a orar. Ahí, hermanos, vamos a orar juntos como familias. Vamos. Toma un tiempo y solo agradécele a Dios. Ahorita vamos a empezar agradeciendo a Dios. Toma un tiempo y agradécele a Dios.